Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanación, liberación, y se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Gloria a Jehová. Feliz día de victoria, preciosos Reyes Santos. El Padre bueno Jehová Dios les sostiene a salvo, les sostiene a ustedes y a sus 1000 generaciones de pacto, porque valientemente han decidido vivir de acuerdo a la palabra que da vida y han adoptado la cultura del reino. Por eso están reunidos en clanes celebrando este Shabbat. Y lo leemos en Marcos 16, verso 9 y 10. Yeshua pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Yeshua y que estaban tristes y lo lloraban. Celebramos la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, y hacemos las mismas cosas que él hacía, celebrando la palabra de vida y dando cumplimiento a todo lo que prescribe la palabra en obediencia al Padre bueno. Por eso, hijos amados, les bendigo en el nombre de Jehová, en el nombre del Ruach HaKodesh y en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que su triple bendición que conquistó en la cruz para cada uno de ustedes sea efectiva, siendo ustedes libres en su espíritu, siendo prósperos en su alma y siendo sanos en su cuerpo, para vivir a plenitud, siendo testigos y testimonios de que ustedes viven como lo ha determinado la palabra de vida. Feliz Shabbat Shalom. Damos apertura al Shabbat porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Primera lectura, Isaías 53, verso del 10 al 11, y la lee la preciosa reina Daisy del Carmen. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Mi siervo inocente rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes. Amén, amén y amén. Salmo 33, versos 4 y 5, 18 y 19, 20 y 22. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu palabra, Señor, es sincera y todas tus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Su misericordia llena
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimar en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Segunda lectura, Hebreos 4, versos del 14 al 16, y la va a leer mi precioso esposo Osvaldo Enrique. Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote excelente que penetró en el cielo, mantengámonos firme en nuestra confesión de fe. El sumo sacerdote que tenemos no es insensible a nuestra debilidad, ya que, como nosotros, ha sido probado en todo excepto el pecado. Por tanto, acerquémonos confiado al trono de nuestro Dios para obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Amén, amén y amén. Ahora leamos el Evangelio. Marcos 10, verso del 35 al 45. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Yeshua y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Yeshua les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron: sí podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Yeshua los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad.
Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Amén. Preciosa familia santa, ya iniciamos el estudio de la hermenéutica y para ello vamos a dar la ley espiritual y las lecturas correspondientes. La ley espiritual está contenida en Marcos 10, versos 43 y 44. En la primera lectura de Isaías, el verso correspondiente es el verso 11. En la segunda lectura de Hebreo, el verso es el 16. Y en el Salmo, los versos son el 18 y el 19. Leyendo todo el contexto de corrido, dice así: pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará de pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Los ojos de Jehová están sobre quienes le temen, sobre los que esperan en su amor, para librar su alma de la muerte y sostener su vida en la penuria. El título de la hermenéutica de este Shabbat es: La Eclesía tiene el mismo propósito y destino de Yeshua HaMashiach. En las lecturas de hoy, Yeshua va con sus discípulos hacia Jerusalén y en el camino va enseñándoles que en Jerusalén entregará su vida y que le van a acontecer muchos eventos, y les está instruyendo además cómo se entra en el reino de Dios. Para ello les ha enseñado: les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, porque un niño es uno que depende en todo de Jehová. Luego les enseña: muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, enseñando que su reino no se fundamenta de acuerdo a los criterios de hombre, sino de acuerdo a cómo Jehová lo determina. Luego enseña qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Y tenemos bien clara la postura del joven rico. Él solo quería saber cuánto costaba entrar en el reino para pagarlo. O sea, él lo que estaba era esperando el precio para dar entonces la paga por la salvación. Entonces es uno que está confiando en sus propias fuerzas, en sus propios dones, en sus propios talentos, en sus recursos para conquistar el reino. Y no tiene ni siquiera la oportunidad de entrar, porque Yeshua HaMashiach dice que así no se sirve para entrar al reino. Entonces, para heredar el reino de Jehová, hay que vivir conectado con Jehová a través de su logo y a través de su rema. Por tanto, hay que vivir en los mandamientos de Jehová. Y esto es por leer constantemente su palabra, lo que constituye el logo. Y si Yeshua HaMashiach es la palabra hecha carne, vivir los mandamientos es dar la aplicación de la ley a través del espíritu de Yeshua HaMashiach en nosotros. Y eso constituye el rema. En la hermenéutica de hoy, Yeshua revela otro requisito para alcanzar el reino, y es siendo servidor, y es siendo un esclavo. Los discípulos comprendían el reino de Dios desde la postura humana, por ello esperan y aspiran cargos de poder, cargos de influencia,
No comprenden que el mensaje de la cruz es de servicio. En la primera lectura, el profeta Isaías nos enseña que el servidor, aunque se fatiga, aunque tenga inconveniente, no vuelve atrás, porque persevera en los propósitos de Jehová Dios con su mirada puesta en la vida eterna. En la carta de los Hebreos, Bernabé nos instruye que nuestro auxilio viene porque tenemos a Yeshua como Cohen Godol. Para ello ilustramos con Juan 12:26. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Amén. La hermenéutica de hoy está distribuida de la siguiente manera. La primera lectura le va a dar explicación Daisy. La segunda lectura le va a dar explicación Osvaldo. Y el Evangelio me corresponde a mí darles la instrucción. Bendecido día de victoria, preciosos. Esta hermenéutica de hoy, preciosa palabra que nos regala Jehová, que sea de instrucción para su vida, para ponerla por práctica y vivir de acuerdo a ella. A continuación, Isaías 53, de versículos 10 al 11. Vamos a comenzar con el diagnóstico de la lectura del día de hoy. Isaías, tenemos que es el libro en el cual está esta lectura, es hijo de Amós y se llama Jehová es salvación, y ministró desde el 740 al 680 a.C. Amós y Osea predicaron en el reino de Israel, e Isaías y Miqueas en Judá. En los reinados de Osías, Jotán, Ahaz, Ezequías. Ahí vemos que él estuvo en 4 reinados. Osías tuvo la visión en Jehová en Isaías 6:1. En el reino de Ahaz fue cuando Rasín, rey de Aram, y Pecat, rey de Israel, subieron para apoderarse de Jerusalén. Allí Judá buscaba alianza con el rey de Asur, Teglasfalazar. Isaías, en su capítulo 7, versículo 4, le dice que confíen en Dios, que se queden tranquilos y que no tengan miedo, porque toda la confianza la deben poner en Jehová. En Ezequías, en el reinado de Ezequías, vemos la invasión de Sanaquerib, el rey de Asur. El rey se arrepiente, entra en ayuno, eso lo vemos en los capítulos 36 al 39, y el ángel de Jehová le dio muerte a 185,000 del campamento asirio. Pecat y Oseas, reyes de Israel del norte, presenciaron su fin por Salmanasar, rey de Asur. El inicio de Isaías es con la crisis nacional en la nación del norte de Israel, Asiria a punto de engullir a Israel. Durante su ministerio, Judá fue enfrentada con repetidas amenazas de naciones vecinas. Vivió en Jerusalén Isaías durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel y habló en nombre de Jehová a los líderes de Jerusalén y Judá. Hizo advertencias a los líderes corruptos por su rebelión de idolatría contra el pacto con Jehová, y eso traería grandes imperios como lo son Asiria y Babilonia para establecer su juicio contra Jerusalén. Desaparece de la vida política según la tradición. Isaías vivió bajo el reinado del impío Manasés, el cual lo habría matado haciéndole cortar por el medio con una sierra de madera. El libro se divide en 3 grandes secciones y muestra advertencias de juicio de Dios a Israel, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo a Babilonia. También muestra un mensaje de esperanza. Después del exilio, todas las promesas del pacto de Jehová se cumplirían. Vamos a ver esas 3 grandes partes. La primera gran parte es del capítulo 1 al 39, que es el castigo y purificación del pecado. Aquí vemos varios elementos: visión de juicio y esperanza para Jerusalén, acusados los líderes por rebeldía contra el pacto, por idolatría e injusticia. Enviará fuego purificador para acabar con todo lo indigno, crear una nueva Jerusalén poblada por un remanente
bendecido que iba a llegar a la población de Babilonia. Rey venidero, entonces tenemos a Emmanuel, que es Dios con nosotros, el vástago del tronco de la familia de David, empoderado por el Espíritu de Jehová. La segunda parte, del 40 al 55, la consolación y el arrepentimiento. Es la esperanza de una nueva purificada Jerusalén, donde el reino de Jehová restaurado a través del rey mesiánico venidero y todas las naciones estarían unidas en paz. En esta parte, de esta segunda parte, es donde está involucrada la lectura del día de hoy. En la tercera parte vemos del capítulo 56 al 66 lo que es el reino mesiánico o milenial. Y aquí vemos que siervos humildes se arrepienten y reconocen a Yeshua. Heredan el reino de Jehová Dios, y los siervos empoderados por el Espíritu anuncian la buena nueva del reino de Jehová a los pobres. Reafirma las promesas de esperanza de la Nueva Jerusalén, el lugar desde donde la justicia, misericordia y bendición de Jehová fluirán hacia todas las naciones del mundo. Muestra un contraste entre el destino de los impíos y de los siervos, y trae justicia contra los impíos que contaminan el mundo con la maldad, egoísmo e idolatría, siendo excluidos de su ciudad para siempre. Los siervos humildes ante Jehová se arrepienten, reconociendo la maldad, son perdonados y heredan la nueva Jerusalén, donde la muerte y el sufrimiento se ha ido para siempre. Entonces vemos cómo es todo el libro de Isaías, que muestra desde lo que es la desolación de los pueblos por estar en idolatría hasta la consolación que le da Jehová a través de Yeshua HaMashiach para que todo aquel que crea en él viva en la nueva Jerusalén. En las lecturas de hoy nos muestra una profecía escrita 750 años antes de Cristo. Por lo tanto, presten atención a esta lectura, todo el capítulo 53. Pero vamos exclusivamente a explicar lo que corresponde al día de hoy, porque aquí se ve la pasión, la muerte y el propósito del Redentor como siervo sufriente y su sacrificio. Y aquí lo más importante es saber que lo que hace Yeshua HaMashiach no está alejado de lo que debe hacer la Eclesia. Yeshua, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, tuvo cumplimiento fiel y exacto en el Nuevo Testamento. Y a partir del capítulo 52, en su versículo 13, comienza lo que se llama el cuarto cántico del siervo de Yeshua HaMashiach, la profecía de su pasión, de su muerte y de su resurrección, pero también de su gloria, que culmina en el capítulo 53, versículo 12. O sea que lo que vamos a ver hoy es el versículo 10 y 11 que corresponden a las lecturas del día de hoy. En este capítulo se explica el sufrimiento y la victoria final, lo que es la canción del siervo sufriente, y contiene la suma y sustancia del Evangelio. Por eso les voy a leer el capítulo 52 en su versículo del 13 al 15, donde comienza el cántico, para que tengamos el contexto histórico de donde se está elaborando estos versos que van a corresponder al día de hoy. Y comienza así: miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo que nunca se había visto y contemplar algo inaudito. Desde ya Jehová le da la victoria, le da el éxito al siervo, porque es un servidor que se humilla para hacer la voluntad de su Padre Jehová. En este cántico vemos del versículo 13 al 15 que les acabo de leer, cómo Yeshua HaMashiach es ensalzado, enaltecido y encumbrado. Ya se le garantiza el éxito por ser obediente. Del versículo 1 al 3 del capítulo 53 vemos lo que es el divino doliente. La pasión tenía como fin la expiación de los pecados de muchos.
no de todos, sino de muchos, porque fue para todos, pero no todos lo recibieron. Y como nos dice Romanos 6:23, porque el salario del pecado es la muerte, mientras el don de Jehová por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Es solamente a través de Yeshua HaMashiach que alcanzamos salvación y liberación para nuestro espíritu. Y nuestra alma vive apegada al espíritu y por eso vivimos en paz en esta vida terrenal. El sustituto divino lo vemos en el capítulo 53, versículo del 4 al 6. Y allí tenemos lo que es en sí la sustitución de Yeshua HaMashiach por los pecados de la humanidad. Luego vemos el sacrificio divino en el versículo del 7 al 9 y la satisfacción divina, que es lo que corresponde a las lecturas de hoy del 10 al 11, incluye también el versículo 12. Les recomiendo que lean todo el capítulo 53 por cuestión de lo que tenemos que abordar y que vamos a explicar. No lo voy a leer todo, pero ustedes tienen que hacer esa gran tarea. El verso 10, que está en la lectura de hoy, describe el sacrificio y el verso 11 de la lectura de hoy describe la recompensa. Recuerden que la eclesía no está apartada del propósito y del destino de Yeshua HaMashiach. En el versículo 10 dice lo siguiente: mas quiso Jehová quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Aquí vemos que Jehová dice que Él quiso, Él decidió, Él dispuso, Él resolvió quebrantar a Yeshua HaMashiach como una ofrenda de expiación, como un pago por los pecados de todos nosotros. Y dice que va a tener innumerables hijos de Jehová por la fe en Yeshua HaMashiach. Todo aquel que acepte ese sacrificio se recibe salvación y pasa a ser hijo de Jehová. Él resucitará por la voluntad del Padre, por eso dice que alargará sus días y hará lo que plazca a Jehová, porque Él hará la voluntad de Jehová, que es cumplir este plan de salvación que Yeshua HaMashiach ha sido partícipe porque ha sido obediente en el servicio que ha hecho a su Padre. Esto es lo más parecido a la ley espiritual del día de hoy. Aquí vemos a Yeshua HaMashiach que muere en amor para que otros vivan, pero es porque obedece al Padre. Y vemos la entrega del Padre en amor de su Hijo único. Y lo vimos en Génesis, cuando el Padre le decía a Isaac que entregara a su hijo. Y entonces a Abraham que entregara a su hijo Isaac. Y aquí es la prueba más fehaciente de la entrega del único hijo, Yeshua HaMashiach, que se hizo realidad, cancelando la deuda, así como Cristo tiene que atravesar padecimientos. Repito, la eclesía lo ha de atravesar. Es bueno que analicemos esta lectura, esta primera lectura del día de hoy, porque no es que Él lo pasó, claro que lo pasó, y ahora somos salvos en Él, pero ahora nos toca a nosotros como eclesía estar y pasar también la obediencia, pasar todo lo que es el amor y la bendición que Jehová le da a sus hijos a través de Yeshua HaMashiach. Así lo dice Mateo 5:10: felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por mi causa, en su versículo 11. Y el versículo 12 dice: alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De este mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Entonces, lo que ha padecido Yeshua HaMashiach, a pesar de todo quebranto, de toda tribulación, Él no se echó para atrás. Él se mantuvo firme, cumpliendo en obediencia a lo que el Padre le mandó. Y es que tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Nosotros tampoco nos echamos para atrás. Nosotros no vemos la circunstancia y la tribulación
sino Él nos enseñó el ejemplo más grande de amor. En Hebreos 5:7 nos dice que durante su vida mortal dirigió Yeshua HaMashiach peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Jehová, aprendió sufriendo lo que es obedecer, y así alcanzó la perfección y llegó a ser, para cuantos le obedecen, causa de salvación eterna. Aprendió lo que era obediencia y luego tuvo un nombre sobre todo nombre. Él alcanzó la perfección porque sufrió para obedecer. Entonces, ¿qué le sucede a la iglesia hoy en día? Tiene que obedecer, aunque sea de sufrimiento, pero alcanza la perfección y la vida eterna, porque eso es lo que nos ha dado el Maestro. En Filipenses 2:8 nos dice que se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Jehová Dios lo exaltó y lo concedió, le concedió un nombre superior a todo nombre. Hay que pasar por el sacrificio de la cruz para ser exaltado. La palabra dice que el que se humilla es exaltado. El justo que le sirve a Jehová sabe que la recompensa no es para este tiempo. Recibe en este tiempo consuelo, porque hay muchos que lo odian, pero también hay aquellos que son comunión con Yeshua HaMashiach, con Jehová, con el Ruach HaKodesh, que nos aman grandemente. Entonces, hay personas que genuinamente aman a aquel servidor de Yeshua HaMashiach. Por el sacrificio de Yeshua triunfa el plan de redención diseñado por Jehová Dios. Por lo tanto, la eclesía es triunfante porque la eclesía vive apegada a los propósitos del novio. Y así lo vemos en Apocalipsis 1:7, donde nos dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Por eso tendría larga vida, porque Él resucitó. Y Él vive ahora y vive en cada uno de aquellos que llevan su palabra y que viven practicando sus mandatos. En el versículo 11 del día de hoy vemos que después de las amarguras, dice el versículo, que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento el justo. Mi servidor hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas. Entonces Él fue el sustituto divino de los pecados de todos y cada uno de nosotros, y nos dio a nosotros su santidad. Hubo un traspaso en la cruz. Él recibió todos los pecados y nosotros recibimos toda su santidad, y por eso hace una multitud de justos, porque Él fue fiel, obediente a la palabra de Jehová. Este versículo 11 es el que acompaña la ley espiritual del día de hoy. Este versículo plantea los beneficios del que vive sacrificialmente en función de cumplir lo que Jehová quiere, que todos se salven. Todos debemos trabajar en ese propósito como eclesía, como novia santa de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, el servidor, aunque es consciente que entrega su comodidad para que otro viva, como Yeshua HaMashiach sabe que su reino no es de este mundo, y por eso sacrificialmente en amor servimos, adoramos y obedecemos a nuestro dueño y Señor Yeshua HaMashiach. El que más se le perdonó es el que más sirvió. Amor es servicio, es entrega voluntaria. Como discípulos debemos vivir para servir. Muchos no están sirviendo porque no viven en amor, en dar, y es el ejemplo que nos ha dado Yeshua HaMashiach, es el ejemplo que nos ha dado el Padre. No quieren subir a la cruz, y sin cruz no hay recompensa. Para poder ver las bendiciones tenemos que vivir como vivió Yeshua HaMashiach, como un doulo, como un siervo por amor. La gente común no es discípulo, porque no quiere disciplinarse, porque no quiere hacer para servir a Jehová. Y aquí vemos el ejemplo. Por eso les digo, lean todo el capítulo 53 para que veamos el ejemplo de lo que es un siervo por amor.
Santiago 5:20 nos dice que el que convierta al pecador del mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de una multitud de pecados. Por lo tanto, debemos trabajar en el propósito del Padre, en el propósito del Hijo, que es que muchos sean salvos. En cuanto al pronóstico de la lectura de hoy, vemos la obra y la recompensa de Yeshua HaMashiach, y eso lo estamos estudiando en Isaías 53 en su versículo 12. Dice: por eso le asignaré una porción entre los grandes y repartirá botín con los poderosos, porque desnudó el cuello para morir y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Va a repartir botín Yeshua HaMashiach. ¿Y con quién reparte ese botín Yeshua HaMashiach? Con los fuertes, con los doulos, con los servidores, con la eclesía que ha aceptado el llamado, que hace Shema y le sirve y le obedece y le adora. Con la novia comparte los despojos de la victoria. La novia es la que comparte la victoria del novio. Y eso es muy importante para la eclesía, porque sabemos que el novio está allí respaldando. Gálatas 3:26 nos dice que por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Jehová. Los que se han bautizado consagrándose a Cristo se han revestido de Cristo. Por lo tanto, debemos permanecer firmes hasta el fin, sirviendo, obedeciendo. Filipenses 2:10 nos dice que para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, versículo 11. Y el 12 nos dice: por tanto, queridos míos, sean obedientes como siempre, no solo en presencia mía, sino más aún en mi ausencia, trabajando con temor y temblor en su salvación. Él vino y nos ha dado salvación, pero no todos han aceptado ese llamado y no todos han acogido la satisfacción completa y definitiva que tuvo Yeshua HaMashiach en la cruz del madero, por los pecados de todos, que ha hecho Yeshua para salvación. Solamente algunos son los que han decidido vivir de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a sus normas. Por lo tanto, la novia de Yeshua HaMashiach ya recibió la salvación, pero debe mantenerse perseverante, obedeciendo el llamado de servir para poder permanecer y alcanzar todos esos frutos de bendición y no perder la salvación que ya Yeshua nos ha dado. En cuanto al control del pronóstico, tenemos que al recibirlo como nuestro Salvador, pasamos a ser su novia santa e hijos de Jehová, pasamos a formar parte de su familia. Por eso es que debemos vivir obedeciendo a la cabeza, haciendo Shema de su palabra, obedecer al novio. Si padecemos con él, entonces vamos a ser glorificados con él. Romanos 8:17. Primera de Pedro 1:16 y 22 nos dice: porque así está escrito, sean santos porque yo soy santo. Al hacerse discípulos de la verdad, ustedes se han purificado para amar sinceramente a Jehová y a los hermanos. Por eso debemos vivir en el amor, por eso debemos vivir en entrega voluntaria sacrificial. Y Romanos 8, versículos 29, 30, 36, 37, 38 y 39 nos dice lo siguiente, que se los voy a dar como una recomendación de lo que nos dice Jehová. A los que acogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos los glorificó. Como dice el texto, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte, nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. Ese es el destino de la eclesía, ese es el propósito también de la eclesía. En todas estas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura,
ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Jehová manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que lo recibe debe continuamente, de manera progresiva, crecer en esa salvación. Debe mantener una relación de comunión íntima con el novio Yeshua HaMashiach. Debe madurar y crecer espiritualmente en su perfección, actuando por amor. Es un cambio de vida radical donde no se vuelve atrás, porque Yeshua HaMashiach en el madero no fue quebrantado y no se echó para atrás, sino que se mantuvo firme hasta cumplir el propósito del Padre. Vivimos para servir, a ejemplo de Yeshua HaMashiach. No es fácil, requiere sacrificio, pero esa es la esencia del servicio, de lo que somos, porque vivimos para cumplir las órdenes del amado. Y por eso hacemos la gran comisión, Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícelos consagrándolos en Yeshua HaMashiach y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El propósito eterno de Jehová es que todos sus hijos se salven. El propósito eterno de Jehová se cumplió en su siervo divino, justo, ajustado a la norma Yeshua HaMashiach, y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Yeshua gritó: consumado es, Jehová lo vio y se sintió satisfecho. Ahora la eclesía es la ayuda idónea del novio en el cumplimiento de este propósito para que Jehová se sienta satisfecho. Bendecida tarde de victoria, precioso, y que esta hermenéutica de esta lectura sea de convicción para ser conforme a lo que Yeshua HaMashiach hizo. No se doblegó y no fue para atrás. Amén, amén y amén. Preciosa familia santa, continuamos en este Shabbat, este día de fiesta, con la hermenéutica de la palabra del día de hoy, que el Padre de la Gloria en este Shabbat ha querido revelarnos a través del espíritu de su palabra. Y comenzamos con el diagnóstico, ¿verdad? Se plantea que Pablo era el autor de la carta, pero la autoría le corresponde a Bernabé o Bernaya, que significa el hijo exhortado o el hijo de la profecía. Esto lo decimos porque en Gálatas, capítulo 1, del 11 al 12, Pablo dice que recibió el Evangelio gracias a Jesús, a Jesucristo. Pero en Hebreos 2.1, el autor se refiere que recibió el Evangelio de manos de otras personas. Está escrita en el año 70 después de Cristo, dirigida principalmente para los sacerdotes judíos que se habían unido al cristianismo, vivían por el Mishnah y el Talmud para ahora vivir en la fe de Yeshua. La fortaleza está dirigida a los cristianos experimentados con fuertes raíces en el judaísmo, y la debilidad estaban volviendo atrás por causa de las persecuciones. Entonces está dirigida por eso, pues, a esas dos. El mensaje principal, Yeshua HaMashiach, es el único nombre en el que tenemos salvación. Es decir, que en su vida, pasión, muerte y resurrección alcanzó que fuéramos reinjertados en el árbol de la vida en el Edén, volviendo a ser hijos amados de Jehová Dios. 5 puntos principales que tiene la carta. Está llamado a la fidelidad, sumo sacerdocio de Jesucristo, exhortación, progresar, vida de fe, renovarse espiritualmente, ¿verdad? Temas centrales: está la superioridad de Cristo, el nuevo pacto y el sacerdocio y las advertencias. Está estructurado en 6 partes, ¿verdad? Este libro. Primero, todo por el Hijo, Yeshua, la salvación de Dios para el hombre. Está del capítulo 1 y 2. Parte 2 es Jesús es mejor, y estamos en el capítulo 3 al 4:13. La parte 3, Jesús mejor sacerdote
Cohen Godol, está del capítulo 4, del 14 al 7. 14 al 7. Y la parte 4 está mediador de un mejor pacto, la nueva alianza, está del capítulo 8 al capítulo 10, 18. La quinta parte, donde está dividido la carta, un mejor fundamento, está del capítulo 10, 19 al 12.2. Y por último, la sexta parte es un mejor resultado, que va del capítulo 12.3 al 13. Esta carta de Hebreo hace cita a 23 libros del Antiguo Testamento. Son 5 del Pentateuco, 8 históricos, 4 de los profetas mayores, 4 de los profetas menores y 2 del Salmo y Proverbios. Entonces, ya que hemos visto aquí en el diagnóstico, vamos a entrar en la lectura, ¿verdad? Y vamos al verso 14, dice: teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firme la fe que profesamos. Bernabé explica a los levitas que Jesús es el sumo sacerdote, o sea, el Coel Godol. Coel es sacerdote y Godol, sumo o gran, que tenemos ahora en el cielo. En el nuevo pacto, Yeshua, en su condición terrenal, actúa como Hamashiach, equipado por Dios con poder para hacer la expiación de los pecados para la salvación de los judíos. ¿Ok? Pero ahora es el tiempo de la dispensación de la gracia, donde Yeshua está en el santuario de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, actuando como sumo sacerdote, pero no para los judíos, sino para su eclesía, para todo aquel que ha vivido conforme lo determina la palabra. Después nos dice más adelante: mantenernos firmes en la fe que profesamos. Se refiere a nuestra forma de vivir por Él aquí, ¿verdad? Él murió aquí para salvarnos y está como Coel Godol para que podamos mantenernos salvos y siendo testigos de Él, y esto es por imitarle. No existe tal cosa como pedir perdón, incluso decir que le servimos, pero que vivimos como mejor nos parece, sin obedecer los mandamientos y sin cumplir las obras de piedad. Eso es autoengaño, y es lamentable reconocerlo en el infierno a todo aquel que pretende actuar de esa manera, después de haber despreciado el divino oficio del sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. O sea, es triste, ¿verdad? Porque es de la boca para afuera, pero los actos no son conformes a lo que decimos. En el verso 15 dice: pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. El apóstol Bernabé muestra que Yeshua HaMashiach tiene la habilidad para compadecerse de nosotros, porque Él confrontó las contrariedades propias de la carne, fue probado y por esa razón sabe nuestros padeceres. Así que tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nuestros sufrimientos y padecimientos, porque Él también estuvo en la carne, pero sabe que como Él lo hizo, bueno, dice que nosotros también podemos hacerlo. Y dice el mismo verso, dice: probado en todo, que fue probado en todo. Vamos a ver cómo lo dice en Mateo 4, del 1 al 9, nos dice que es las tentaciones. La primera tentación, Mateo 4:3, y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Vemos cómo fue probado, entonces atacado ahí en el cuerpo, con el hambre, y no sucumbió. Segundo, en las tentaciones, en el desierto, el mismo Mateo capítulo 4, verso 6, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo,
porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Ahí viene y lo está atacando en el alma, con la mente y con una lógica. Y Yeshua HaMashiach no sucumbió. La tercera tentación en el desierto, en el capítulo de Mateo 4:9, le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Lo atacó en el espíritu contra el propósito para el cual había venido Yeshua y tampoco sucumbió. Por eso dice, fue probado en todo y en nada cayó. Porque en la carne estuvo bajo las mismas presiones que nosotros, los hombres, tenemos. Tenemos sueños, fatigas, cansancio, enemigos gratuitos y nos toca, como Yeshua HaMashiach, dar la milla extra. Incluso si es de despreciar a la gente, porque en el sentimiento. Dice, excepción en el pecado, ¿verdad? Mateo 4, del 10 al 11, dice, Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirle. Yeshua venció al maligno y él mismo lo testifica en Juan capítulo 14, verso 30. Dice, ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. Él no tiene nada que conseguir en mí. Yeshua HaMashiach puede entender las debilidades que tenemos en la carne, pero nos invita a hacer techubá, porque Él no puede justificar a un pecador sin arrepentimiento. O sea, tengo que volver al principio, tengo que volver al camino como Él lo ha determinado. Como eclesía, constantemente seremos probados y tentados en todo momento. Y dice que es constantemente. Vamos a citar a 1 Corintios, verso 10, capítulo 10, verso 13. Dice así, hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de liberarse de ello y los ayudará a soportarla. O sea que en todo momento el Señor nos ha dado un espíritu de amor y de poder y de dominio propio. Ahora vamos al verso 16, que corresponde a la ley espiritual, y dice el verso 16, acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Al estudiar este verso debemos hacerlo de la manera correcta. ¿Cómo? Dice, acerquémonos. Es uno que adora recurrentemente. Yeshua nos presenta al Abba Kodesh, al Padre de lo Alto, como Papi Santo, una comunión, un acercamiento. Por eso que hay que orar constantemente. Y a través de Yeshua tenemos relación estrecha, muy íntima de relación con el Abba Kodesh, con el Papi, como nos lo presenta Yeshua HaMashiach. Eso es acerquémonos, ¿verdad? Ahora, confianza. Confianza, vamos a buscar del Strong, del griego 3954, que es pareshia, y se traduce en confianza, claramente, abiertamente, libertad de expresión, dejando un testimonio de que algo merece ser recordado, tomado en serio constantemente. Por tanto, es adorar recurrentemente de forma clara
abiertamente y en libertad de expresión al tono de la gracia, donde está el Padre Celestial. Gracia viene del griego charis y tiene que ver con regalo o dádiva. Es un don inmerecido como salvación. Por eso es que es el regalo, la gracia que el Padre nos ha dado. Se dispensa la gracia porque hay uno que actúa como intercesor delante del Padre en su presencia, y él, Yeshua, está delante del Padre hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, hasta que todos los judíos se conviertan. Es de gracia porque no hay nada que el Padre pueda negarle al sumo sacerdote, al Coel Gadol, a Yeshua HaMashiach. Yeshua muestra sus heridas y su sangre como testimonio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces habrá misericordia siempre que Yeshua muestre su testimonio de amor, y es lo que nos va diciendo en esta hermenéutica, en este capítulo, el Bernabé, y es lo que tenemos que estar atentos para obtener misericordia, renovados con un nuevo espíritu, para que las cosas que te hacen débil no estén en ninguno de nosotros constantemente. El Salmo 23, verso 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque yo tengo un sumo sacerdote allá en el cielo y puedo acudir a él como mi pastor, como el que me cuida, me cultiva y me lleva a verdes pastos, a dar un alimento fuerte para en todo momento estar venciendo. Job, capítulo 9, verso 33, él dice, si hubiera al menos un árbitro entre nosotros que supiera, que pusiera su mano sobre los dos. Anhelaba quien Job, un Coel Gadol, un sumo sacerdote que pudiera estar ahí. Job ansiaba tener un mediador entre los dioses. O sea, pero nosotros ahora, Yeshua es ese mediador que Job anhelaba. Ese sumo sacerdote, por medio de quien nosotros tenemos acceso al Padre, al trono del Padre de lo alto de Dios, donde obtendremos toda clase de charis. Charis es gracia, salud, y en esa está la salud, la restauración matrimonial, el empleo, la prosperidad, los hijos obedientes, la paz, la shalom, que es la presencia de su Santo Espíritu en todo lo que nosotros hacemos. Como aquí estamos viendo, todo el que es de Cristo, primero, le imita en el logro de los propósitos del Padre. Segundo, es uno que no se acomoda a los placeres de este mundo, más bien ofrece su vida para impartir el Evangelio que ilumina, rompiendo las cadenas de pecados y de muerte. Y tercero, tiene su mirada puesta en la recompensa del siglo venidero, donde los bienes eternos no le serán quitados, son eternos. Ahora una pregunta: ¿por qué nos acercamos con confianza a la sede de la gracia? Porque sabemos que para eso el Padre envió a Yeshua HaMashiach, teniendo su mano entre Dios y nosotros. Ahí está constantemente Yeshua bogando por cada uno de nosotros. Cuando digo nosotros, de la iglesia. Ahora bien, ¿quién podrá acusarnos? Nadie. Lo único que nos puede acusar es que deliberadamente le demos la espalda, como lo dice Juan capítulo 3, verso 18. Dice: el que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios, Yeshua HaMashiach. Ahora vimos cómo ese diagnóstico nos muestra todo el concepto, el mensaje que nos está dando Bernabé. Ahora vamos con el pronóstico. Bernabé explica a los levitas que Jesucristo es mucho mejor
que los sacerdotes terrenales, quienes tienen dos funciones obligatorias que hacer frente a Dios. Primero, presentar sacrificios para reparación de los pecados. Y segundo, presentar ofrendas como acción de gracia. Antes de la nueva alianza, el sumo sacerdote, para poder interceder por el pueblo, primero tenía que estar 10 días antes del Yom Kippur. Es decir, desde Yom Teruah quedaba consagrado al templo, ahí guardadito. Ese tiempo no tenía pacto, ni trato, ni contacto, ni nada, ni con la esposa, ni con los hijos. Continuamente se bañaba con la ceniza de la vaca roja y prestaba ruegos por la purificación de los pecados de él propio constantemente. Eran 10 días de angustia, de verdadero pesar por haberle fallado al Señor, al Todopoderoso, para luego presentar en Yom Kippur la ofrenda, primero por sí mismo y por los levitas, y posteriormente por todo el pueblo de Israel. Y esto era celebrado año a año. Bueno, las fiestas que acabamos de pasar de otoño, ahí las leímos y ahí las repasamos. Entonces, en contraposición, Yeshua HaMashiach, como sumo sacerdote, entró una vez y para siempre, portando su propia sangre. O sea, está ahí todos los días, día a día, sumo y eterno, no una vez al año, está al frente del Padre. Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 14 dice: Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consiguió los nuevos dones de Dios y entró en su santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado, y no fue la sangre de chivo o de novillo la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. Pues si la sangre de chivo y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa, le dan tal vez una santidad y pureza externa, con mucha mayor razón la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu eterno como víctima sin mancha, purifica nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos a Dios vivo. Yeshua HaMashiach es el sumo sacerdote que está presentando sacrificios y ofrendas en la presencia de Dios en su propia casa. No es en templos terrenales, en su propia casa. Juan 14:2 nos lo dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Nos da la certificación, nos da la promesa, y la palabra es la única verdad. Lo vimos la semana pasada. Tu palabra es la verdad, y está ahí al frente del Padre de una vez y para siempre. Y en el control del pronóstico, Yeshua Cohen Goldor es cabeza de la eclesía y está en el santuario presentando a la eclesía que está en la tierra por ello, ¿verdad? Si no oramos, estamos mal, porque nuestras oraciones nos conecta con nuestro sumo sacerdote, para que todo litigio sea ganado primero en lo espiritual y se materialice en la tierra. La protección del hombre es espiritual y no carnal. Por eso que en todo momento traemos a memoria cuando decimos: Señor, ten piedad, porque siempre estamos orando, siempre estamos ayudando, siempre estamos ofrendando, y todo eso lo recibe Yeshua y se lo presenta al Padre como sumo y eterno sacerdote. Mateo 16:18 dice: las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la eclesía, porque Yeshua, como sumo sacerdote, ha vencido y está en la presencia del Padre intercediendo. No es sobre Pedro
es sobre el nombre de Jesús. Pedro es piedra pequeña que está adherida a la piedra angular, porque es Él que está ahí en su presencia, es Él que está ahí recibiendo, ofreciendo como agradable aroma toda adoración, toda súplica, toda ofrenda para presentarla al Padre eternamente. Para terminar, terminamos con una cita de Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 5 al 6, dice así: Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el nombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Es el único nombre que está dado sobre todo nombre, el de Yeshua HaMashiach, como sumo y eterno sacerdote, que recibe todas nuestras ofrendas, toda nuestra súplica, y es el que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna para todo el que decide vivir conforme a lo determinado. Preciosa familia santa, bendecido Shabbat Shalom, amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, continuemos con la hermenéutica de este Shabbat y empecemos de una vez con el diagnóstico del Evangelio de hoy. El autor del libro de Marcos desde siempre se le ha llamado según San Marcos. Es discípulo de Pedro y Juan Marcos se nombra en el libro de Hechos de los Apóstoles en los capítulos 12, 13 y 15 y envía saludos también constatados en los libros de Colosenses, Filemón y Primera de Pedro. Fecha en que fue escrito se comprende después de la muerte del apóstol Pedro en el año 64 y antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, por lo que se ubica su escritura entre el año 65 y 70 después de Cristo. Escrito en griego desde la ciudad de Roma, presenta palabras arameas, las alusiones al sufrimiento y a la persecución y palabras y locuciones latinizadas. Comienza con la afirmación: es la buena noticia de Jesucristo, única vez que el autor dice lo que piensa. Muestra a Jesús como un siervo obediente, como un dulo, y es escrito para los paganos. Este libro lo divide Marcos en 3 actos. El primero de ellos transcurre en Galilea y responde a la pregunta de quién es Yeshua. Comprende los capítulos 1 a la mitad del 8. El segundo acto es cuando va de camino y responde a la pregunta ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y va desde la otra mitad del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Y el tercer acto transcurre en Jerusalén y responde a la pregunta ¿cómo Yeshua se convierte en rey? Y se corresponde con los capítulos 11 al 16. Ubiquémonos en el contexto. Estábamos en la última etapa del ministerio de Yeshua y él sube por última vez a Jerusalén y sabiendo lo que allí le espera, muestra determinación por cumplir su propósito, por hacer la voluntad del Padre Jehová. En el verso 35, correspondiente a la lectura de hoy, vemos a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que se acercan a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. La conversación entre ellos y Yeshua no inicia bien, pues bien los discípulos tratan de comprometer a Yeshua antes de decir qué es lo que le quieren pedir. O sea que no están obrando en plenitud de sinceridad. En el verso 37, después que ya Yeshua les dice ¿qué quieren de mí?, les respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Santiago y Juan piden los primeros puestos porque bajo la pretensión judaica ellos no están contemplando la cruz de Yeshua HaMashiach, sino que ellos esperan a un Mesías que reine de una vez y para siempre, y ignorando todos los padeceres que tenía que
afrontar el Mesías descrito en Isaías 51 y 53. De ahí que los discípulos oían de escuchar el mensaje de la pasión y muerte del Maestro. Ahora yo les pregunto a ustedes, si Juan y Santiago hubiesen tenido una visión real de lo que atraviesaría Yeshua HaMashiach en la cruz, ellos habrían pedido estar uno a su derecha y otro a su izquierda. Por eso es que Yeshua responde en el verso 38, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizado como yo soy bautizado. Ellos no conocen las implicaciones de su petición, pues miran carnalmente lo que es espiritual. Ellos esperan una revuelta político-religiosa que ubica a Yeshua HaMashiach como rey de Israel. Ahora, vamos a llevarlo al contexto actual, preciosos hijos amados. Muchas veces nuestras oraciones quieren solo llevar una vida sin cruz, que tengamos una vida cómoda, que desaparezcan todas las calamidades y todas las preocupaciones. Y en ese punto estamos dejando a un lado la voluntad de Jehová Dios. Bien lo dice Santiago, capítulo 4, versos del 2 al 3. Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combate y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Yeshua sigue mostrando su dependencia en obediencia al Padre como siervo. No depende de él asignar puesto, eso es voluntad del Padre Jehová. Ahora, los otros 10 se molestan frente a la actitud de su compañero de discipulado, y ellos no es que sean más espirituales que estos dos, sino que ellos también ambicionaban tener primeros puestos en el gobierno de Yeshua HaMashiach. Entonces ellos están diciendo, cónchale, estos dos se nos adelantaron a la petición, o sea, están más que molestos, es lo que están es celosos de no haber sido los primeros en pedir puestos. Ahora, en los versos 43 y 44, que son los que marcan la ley espiritual, Yeshua HaMashiach está pronunciando aquí dos palabras de mucho peso que tenemos que estudiar. Leamos los versos. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero se hará el esclavo de todos. Ahora viene una pregunta muy importante, preciosos hijos. ¿Quién es un servidor? Del Strong griego 1249, diáconos, ministro, servidor, un sirviente, uno que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un maestro. Por tanto, un servidor es todo aquel que se dedica a producir vida o a morir para que otros vivan. Un servidor sacrifica sus propios intereses para que otros vivan, para ser herederos también del reino. Son los que promueven el bienestar y la prosperidad de la Iglesia. Esto es tan escaso, preciosos hijos amados, que en el momento en que comienzas a servir, se produce un escándalo en todos los que te conocen, porque no están acostumbrados a morir para que otros vivan. Muchos no ven el mensaje que les lleva o que le proclama, sino que se les ocupa. ¿Y quién te ungió a ti? ¿Y quién te envía a ti? La misma pregunta, hijos amados, se la hicieron a Juan el Bautista y se la hicieron a Yeshua HaMashiach y nos las han hecho a nosotros. También se las van a hacer a ustedes. Y ahora, ¿quién les hace esa pregunta? Los mismos que creen todo lo que dice el mundo. Los mismos que creen y se dejan hacer todo por un médico,
pero a ese no le preguntan dónde te graduaste, quién te tituló, quién te certificó, tú realmente estás capacitado para ejercer, quién te envió a ser médico, quién te envió a ejercer. Y ellos no tienen ni siquiera el currículo vitae del médico y sin embargo se dejan hacer todo por él. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque no son más que carne y la carne solo se mueve por la carne. No puede entender lo que es espiritual, es que ni siquiera, aunque quiera, puede. En Mateo 28, Yeshua HaMashiach le está hablando a todos, a la eclesía, y está diciendo que Él tiene potestad sobre el cielo y sobre la tierra, y en esa autoridad que posee su nombre, envía a todo el que es eclesía a ser discípulos de Él. Eso está allí desde siempre, la palabra lo ha dicho desde siempre, pero es lo menos comprendido, porque no tienen la identidad de hijos de Dios que Yeshua HaMashiach conquistó en la cruz para todo el que cree en Él y que le obedece como siervo. Ahora estudiemos el término esclavo del Strong griego 1401, doulos, y se pronuncia doulos, propiamente alguien que pertenece a otro, un esclavo, sin ningún derecho de propiedad propio. Irónicamente, ese mismo 1401 de doulo, esclavo, se usa con la más alta dignidad en el Nuevo Testamento, es decir, de creyentes que viven voluntariamente bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores. Entonces, en el reino, ser un esclavo del reino tiene una distinción muy grande, a diferencia de lo que es un esclavo en el mundo. Y es por eso que no pueden comprender tu estilo de vida, no pueden comprender cómo has dejado el todo, lo que son los placeres, para vivir ahora una vida que para ti el placer es servir a Jehová Dios. El dulo es uno que siendo libre decide voluntariamente vivir como lo determina el Padre Jehová Dios en su palabra, adoptando en todo la cultura del reino. Allí pasas a ser un bicho raro, nadie comprende tu modo de actuar porque eres diferente de ellos. Y es porque tú has dejado casa, hermanos, hermana, madre, padre, hijos o campos a causa de Yeshua HaMashiach y su evangelio. En el verso 45 es el referencial de la ley espiritual. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Y escuchen que dice muchedumbre, porque no es para todos, es para la pequeña manada, es para la eclesía genuina que ha salido del mundo, la carne y el demonio, para vivir disciplinado como Yeshua HaMashiach lo determina en su palabra. Por eso que el autoengaño es grave, es fatal creer que se está haciendo bien porque uno mismo es el que se evalúa. Para eso el Padre de la Gloria ha establecido autoridades que evalúan tu manera de desenvolverte en el reino y van haciendo los ajustes para que día a día seas más reflejo de Yeshua HaMashiach. Yeshua está revelando su propósito en este verso y se está colocando como el modelo a imitar. Está diciendo, así como soy yo, tiene que ser mi eclesía. Está hablando del servicio. Si yo sirvo, mi eclesía también tiene que servir. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Si yo digo que soy de Cristo, yo tengo que obrar como Cristo obró, obra y obrará. Ahora, la eclesía es a Yeshua lo que la esposa es a un esposo, eso es ser. Entonces llevemos esto al plano matrimonial. La primera que sirve delante del esposo es la esposa y lo hace por imitación. No puede hacer algo distinto, hace lo que ve hacer su marido. La esposa debe conocer el oficio
y el oficio y los asuntos de su esposo, porque es reflejo de él. Lo mismo que la eclesía debe conocer los asuntos de Yeshua HaMashiach, porque es su esposa. Hay algo muy importante para el varón y es su trabajo. Quiere ser respetado y alabado por sus destrezas desempeñadas. Es la bendición que Jehová le ha otorgado para que él sea el proveedor del hogar, para que cumpla con ese rol de ser proveedor de su hogar. Y en esos términos, él quiere ser reconocido por su labor. Ahora, que la esposa no sepa nada del trabajo del esposo nos lleva a una pregunta, y es: ¿cómo estás liderando a tu esposa? ¿Cómo es el liderazgo de ese esposo frente a su esposa? Y te digo más, el aprendizaje es por decantación, por la comunicación del esposo con su esposa. Ella lo ve y le imita, pero también recibe comunicación de parte de su esposo, que le cuenta, que le comenta, que le instruye acerca de lo que es su trabajo, de lo que es su labor de trabajo. Entonces, cuando tú estás hablando a tu esposa, tú le estás capacitando. Cuando Yeshua HaMashiach nos está hablando en la palabra, nos está capacitando como la eclesía. Entonces, tenemos la capacitación a través del logo, su palabra, y tenemos la capacitación a través del rema, de la conversación que tenemos en oración con él. Yeshua HaMashiach describe las cualidades que ha de tener la eclesía y lo hace tomando en cuenta que la eclesía lo va a invitar a él. Entonces, cuando Yeshua HaMashiach invitó a los discípulos, los invitó ¿a qué? A que lo siguieran, o sea, a imitarle. Yeshua HaMashiach habla de sí mismo: yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Ahora, esto es lo mismo cuando yo le digo lo referente a que una esposa tiene que conocer el trabajo de su esposo. Y es que si tú vendes empanada, tu esposa debe saber de 1 kilo de harina de maíz cuántas empanadas salen, de 1 kilo de carne cuántas empanadas salen, cuánto rinde la salsa de ajo que pones para que se coma la empanada, cuánta ganancia deja el jugo o el refresco que se toma la gente cuando consume tu empanada, cuánto rinde un paquete de servilleta. Ella tiene que tener el conocimiento de la efectividad de tu negocio, y eso viene porque tú haces tu labor y ella está allí viéndote actuar y te imita, y porque tú además conversas con ella. O sea que estás haciendo lo que Yeshua HaMashiach hizo para su eclesía. Entonces, cuando él invita a que le sigamos, es para que le imitemos, es para que tú hagas lo que él hace, así como él hace lo que él ve hacer su padre hacer. Entonces, en Juan 13, versos del 13 al 15, nos dice Yeshua: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer lo que yo he hecho. Entonces allí nos está diciendo: imítenme. Si yo he servido a ustedes, ustedes también se deben servir entre ustedes. En primera de Pedro 2:21, a estos han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo, a fin de que sigan su huella. Entonces, si mi maestro sirvió, si mi maestro se comportó como un siervo, y lo describe todo el Evangelio de Marcos, yo tengo que ser un servidor, yo tengo que ser un dulo, porque mi maestro fue un dulo. Si mi maestro vivió una vida sacrificial, porque en el reino es una vida de amor en sacrificio, yo tengo que vivir una vida sacrificial. Entonces, ¿cómo es esto? Que se está aspirando a vivir una vida distinta, una vida relajada, una vida comodona, una vida sin ningún tipo de calamidad y dificultad. Así no es. Constantemente somos probados, pero nunca más allá de nuestra fuerza.
y en esa prueba fortalecemos el carácter de la misma manera en que Yeshua HaMashiach día con día fortalecía su carácter. Es el ejemplo a seguir. Entonces, basta ya de generación galleta de soda, basta ya de generación que el calor, el frío, el sol, la falta de electricidad les quebranta la vida y hasta parecen morir. Tenemos que ser bien diligentes, tenemos que estar bien fortalecidos, porque el llamado es a imitar a aquel que lo soportó todo y a aquel que no vivió una vida propia, sino una vida de entrega al reino. El destino de Yeshua es el destino de su eclesía. Juan 14:3. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y este verso le agrada a mucha gente que quiere la habitación que Yeshua HaMashiach está preparando, pero sin atravesar el sacrificio, sin morir a nada, sin dejar madre, hermanos, sin dejar campos, casa, no, sin dejar nada. Quieren la promesa de la vida eterna, llevando aquí una vida disoluta y de libertinaje y de comodidades. Y así no es. La vida eterna se conquista por llevar una vida aquí, caminando la senda estrecha. Entonces tenemos a Yeshua HaMashiach que sirve delante del Padre. Y tenemos a la eclesía que sirve delante de Yeshua HaMashiach. Y a su vez tenemos a los apóstoles de la eclesía que sirven a la eclesía. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esta cadena de mando? Porque la eclesía es la madre. Y fíjense una cosa, es una cadena de mando que la tengo que ver ahora hacia quién yo me voy a dirigir en el servicio. ¿Quién es mi autoridad a la cual yo me voy a dirigir en el servicio? Y fíjense en esto. Yeshua HaMashiach envía a sus apóstoles. Y con este primer grupo de apóstoles que envía, funda su eclesía. A los apóstoles les tocaba formar discípulos. Y como madre, tenían que nutrir a los nuevos convertidos hasta formarlos en apóstoles. Por tanto, la eclesía como madre es la que nutre y sustenta para formar apóstoles. La eclesía retiene en su vientre la palabra de Jehová y pare hijos de Dios invitados a imitar a Yeshua HaMashiach. Yeshua todo lo cumple, preciosos hijos amados, y no se le escapa ningún detalle porque Él está en obediencia al Padre de la Gloria, que tiene por completo toda la visión de sus propósitos. Y Yeshua HaMashiach funda una eclesía con 12 apóstoles, un representante por cada tribu de Israel. Y para el tiempo y para formar una sinagoga se requerían como mínimo 10 miembros. Y Yeshua HaMashiach no solo tiene 10, tiene 12, y en cada uno de ellos está impreso cada una de las tribus de Israel. En esta lectura nos encontramos otra vez con la gran diferencia doctrinal entre la forma en que sirve uno que está dirigido por el Espíritu Santo. Ese genuinamente es uno que sirve, es un dulo, es uno que va a favor de sus hermanos, de sus prójimos, de los que forman parte de la misma eclesía en donde él está, que es la eclesía de Yeshua HaMashiach. En cambio, uno que está dirigido por el espíritu del mundo es uno que oprime, es uno que saca ventaja de aquello que está bajo su cobertura, es uno que en lugar de hacerse servidor y esclavo de esa eclesía, es uno que hace la eclesía esclava de él mismo. Eso está al revés y no se corresponde con los principios espirituales del reino. Se supone que todo el que es llamado a ser cabeza ha sido aquel que entre todos ha renunciado más. Y les doy un ejemplo gráfico. Cuando empezamos a formarnos en la lectura de la palabra, que no entendíamos nada porque no conocíamos nada de las escrituras, llegamos a un punto
que habíamos más de 100 personas y llenábamos la mitad de un templo donde nos congregábamos. Y cuando la exigencia de la palabra empezó a apretar lo que era hacer los estudios bíblicos, lo que era que llevar la lectura hecha, interpretada de acuerdo a los términos bíblicos, buscar significado, la gente empezó a irse. Y a la final quedamos 2. Y digo 2 porque Osvaldo y yo somos una sola persona. Entonces quedamos los esposos Roja y Daisy, dispuestos a seguir en la formación de la palabra de vida, de la palabra que edifica. Ahora, nosotros hemos entregado más y se cumple este principio que le acabo de decir y enseñar. Se cumple el principio del que ha dejado padre, madre, casa, hermano, terreno y viene por el reino, es uno que ha abandonado más, que ha renunciado más y por eso es constituido cabeza para seguir llevando el evangelio. Se supone que es uno que Yeshua HaMashiach ha llamado como al joven rico, pero a diferencia del joven rico nosotros sí hemos dejado mucho, hemos dejado todo. El joven rico no estuvo dispuesto a morir a sus placeres, a sus comodidades, a sus bienes. Entonces así lo hemos hecho nosotros y les pongo ese ejemplo gráfico que en la escritura también lo vemos. Y es que los discípulos no le dijeron a Yeshua HaMashiach, ya va, que estamos acomodando las redes, otro momento vamos, no. Simplemente se levantaron y le siguieron, dejaron todo por el reino, por aprender de ese maestro que les estaba dando su invitación. Y la invitación siempre está, el problema está, ¿estoy dispuesto yo a seguirme a cómo es la invitación y cómo Yeshua tiene preparado todo ese servicio o quiero yo imponer mis propias reglas? Ahora, todas las iglesias se concentran en bautizar y piensa que con bautizar y llevar sus estadísticas de cuántos bautizados tienen, un registro metódico de ellos, ya están allí haciendo discípulos de Yeshua HaMashiach. Y tienen allí su contabilidad perfecta. Pero la pregunta que yo les voy a hacer ahora, ¿todos los bautizados sirven en el ministerio donde han sido bautizados? Le voy a poner la pregunta más sencillita. ¿Al menos asisten todos los bautizados en el sitio donde recibieron el sacramento? Ustedes contesten esa pregunta. Ha habido un cumplimiento a medias de la gran comisión que Yeshua HaMashiach ha asignado. Y es que se han quedado con el solo hecho de ¿qué? De bautizar y no en formar discípulos genuinos de Yeshua. ¿De acuerdo a qué? A la doctrina que él mismo nos enseñó, a los evangelios donde están plasmadas todas las características y todas las exigencias que tiene que tener un discípulo de Yeshua HaMashiach. Entonces, ha sido una enseñanza muy diferente a la orden dada por el maestro, a la enseñada dada por el maestro. Y yo les digo algo, si con el bautizo quedaran constituidos discípulos de Jesucristo, yo les aseguro que cuando Juan el Bautista bautizó a Yeshua HaMashiach en el Jordán, hasta ahí hubiese cesado su ministerio. Y listo, no tendríamos que hacer más nada. Pero no fue así. Después de allí es cuando se levantó el ministerio de Yeshua HaMashiach enseñando que el reino, reconciliando a los hijos con el Padre bueno y diciéndole que haciendo su obra, aquí se vive al 100% y después la vida eterna. Continuemos con el pronóstico. Yeshua HaMashiach va de camino de Jericó a Jerusalén. Y se da en este viaje el último milagro de sanidad que Marcos registra en su evangelio. Y sirve de ilustración para la lectura de hoy. Estamos hablando de Yeshua HaMashiach como servidor y como dulo de Jehová. Y que nosotros, su eclesía, debe reflejar eso mismo. Ser servidor y dulo de Yeshua HaMashiach. Vemos a Yeshua detenerse en el camino para atender a quién, a Bartimeo, un ciego que le llamaba, hijo de David, ten compasión de mí. Y lo hace porque Bartimeo entendió que Yeshua HaMashiach
era el verdadero hijo de David, el Mesías anunciado, el rey esperado por Israel, el Salvador del mundo, a diferencia de los religiosos de la época, que teniendo todas las escrituras no se prepararon para o no estuvieron atentos para recibir al Mesías e ignoraron a Yeshua HaMashiach, es más, le negaron y hasta el sol de hoy siguen esperando mucho a Yeshua en su primera venida. Ahora, esto no pasó en Bartimeo, quien reconocía al maestro, reconocía al de la promesa. Yeshua muestra la puesta en práctica de lo que nos acaba de enseñar en Marcos 10:45. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Lo está poniendo en práctica. Yeshua no solo habla, sino que Yeshua cumple su palabra, opera su palabra. Bartimeo hizo algo maravilloso, porque arrojando su manto, muere a su medio de sustento. Está en fe, dejando su antigua vida. Se pone de pie de un salto. Su limitación física no le impide acercarse a Yeshua HaMashiach. Y es que Yeshua lo está llamando. Y él, ante la llamada de Yeshua HaMashiach, abandona todo, como hemos dejado casa, padre, hermano, terreno, por el reino. Eso está haciendo Bartimeo en este momento. Ahora, hay una diferencia clara, hijos amados, entre Bartimeo y muchos a quienes le hemos predicado la palabra de Dios libre de contaminación, y que frente al discipulado, frente a la predicación, uno nos responde: es que yo no tengo tiempo, es que esa enseñanza, esa formación es muy tarde y yo me acuesto muy temprano. Ahora, como estamos vía internet, vía Instagram, vía YouTube, entonces ahora nos dicen: no tengo teléfono, no tengo computadora, no tengo internet. Otros dicen: es que lo que ustedes enseñan es la palabra, y eso ya pasó de moda. Hay que actualizarse, hay que vivir los tiempos modernos. Otros simplemente comienzan con entusiasmo su discipulado, pero cuando la exigencia de la palabra cobra rigor de que lo que yo aprendo tengo que enseñarlo a los que están bajo mi cobertura y que tengo que vivir de acuerdo a la cultura del reino, entonces ya ahí no gusta y prefieren abandonar y estar en su vida de mundo que les genera placer y comodidad. Entonces hay una diferencia grande entre lo que hizo Bartimeo y lo que hace aquel que ahorita se le hace el llamado a ser discípulo de Yeshua HaMashiach, a ser uno que sirva en el ministerio de Yeshua HaMashiach, que sea uno que sea esclavo de Jehová Dios y de su palabra de vida para vivir de acuerdo a la cultura del reino. Entonces, el accionar correcto es como lo ha hecho Bartimeo en este pronóstico. Entonces, el ciego de Jericó había escuchado seguramente de Yeshua HaMashiach y no iba a desperdiciar la oportunidad de tener contacto con él, de pedir su milagro. El que está dispuesto espera solo un encuentro con Yeshua para seguirle, así como lo hizo Bartimeo, que completamente restaurado, ya recobrando su vista, ya no teniendo más ceguera física porque ya la espiritual le había sido quitada, pasa de la mendicidad, de la condición de maldición a la condición de bendición. ¿Y qué hace? Le sigue por el camino a Yeshua HaMashiach. No fue uno que salió corriendo a decir: voy a celebrar con mis amigotes que ahora logro ver. No, permaneció pegado a la fuente de Yeshua HaMashiach. Yo quiero, ya veo, pero ahora yo quiero más de ti. Deuteronomio 13:5 nos dice: sigan al Señor, su Dios, témanlo y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles a Él. Yeshua HaMashiach, cumpliendo la voluntad del Padre bueno, lo que hace es servir al reino y nos enseña que esa es la mejor manera de vivir para eficazmente tener la vida eterna. En el control del pronóstico tenemos
que el servicio de Yeshua HaMashiach a favor del reino de Jehová y su justicia trae la salvación a muchos. Asimismo, el servidor es uno que imita a Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, es aquel que está dispuesto a morir para cultivar vida en la vida de otros. Es uno que está dispuesto a encaminar la vida de otros. Uno que no tiene tiempo no sirve para ser discípulo, mucho menos para llegar a ser un enviado, para llegar a ser un apóstol. El que es capaz de dar su vida por el rescate de muchos está acumulando tesoros para el siglo venidero. Santiago 5:20 nos dice: sepa que el que hace volver a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Debemos estar llenos del logo y el rema de Jehová Dios para estar atentos a la contraposición de los intereses del mundo y los intereses del reino de Jehová y su justicia, y elegir servir a Jehová Dios como un dulo, servirlo con todo amor, con una vida sacrificial a favor del reino. Yeshua HaMashiach dice en Juan 12, 24 al 26, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. El Padre honra a los que viven bajo los principios espirituales de honra. Lucas 10:2 les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe muchos obreros a la cosecha. Es necesario muchos servidores para la extensión del reino de Jehová, para el rescate de almas, para que muchos que estén sedientos de la palabra de vida lleguen a la verdad que los hace libres. En cuanto al Salmo, nos refleja el cuidado de Dios hacia aquellos que verdaderamente le temen y esperan en su misericordia, no en su propia bondad y en su justicia. El Padre de la Gloria está atento de sus servidores, está atento de sus dulos, está atento de la eclesía, que es la pequeña manada, que ha dejado mucho para vivir de acuerdo como Él lo determina en su palabra, que vive amando los mandamientos, que vive amando el tener comunión diaria con Él, el que las obras de piedad no le constituyen una carga, sino más bien una pasión, una manera de tener conexión completa con el reino, de estar al día con todo en el reino, una manera de llevar una vida de entrega en amor, una manera de realmente ser un servidor. Por eso, hijos amados, que esta hermenéutica sea para ustedes de gran revelación y que comprendan que el atravesar por la formación es ser disciplinado por la palabra. Un discípulo es uno que es disciplinado por la palabra, y esto es adquirir el rigor del carácter del quien es el maestro, y el maestro es Yeshua HaMashiach. Ustedes son discípulos de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Entonces, imítenle. Amén. Preciosos Reyes Santos, cada uno de ustedes que, obedeciendo la palabra de vida, porque tienen esta alta estima de ellos, han traído su gavilla en las fiestas del Señor. Hoy voy a orar por ustedes para que el Padre de la Gloria siga respaldando su vida, siga amparándolos con su doxa, con su cabot, a través de la cual les llena de sabiduría para que siempre tomen buenas decisiones y para que tengan amor, poder y dominio propio para hacer siempre su voluntad, y que se cumpla lo que dice el Padre de la Gloria en Deuteronomio 26, versos del 17 al 19. Dice así: pues acabas de decir que Jehová, que Él será tu Dios, y tú seguirás sus caminos, observarás sus normas, sus mandamientos y sus leyes,
y escucharás su voz. Jehová a su vez te manda decir hoy que serás el pueblo que le pertenece, como él te lo tiene dicho, y tú guardarás todos sus mandamientos. Él por su parte te dará honor, renombre y gloria, y te pondrá por encima de todas las naciones que hizo, mientras tú pasas a ser un pueblo consagrado a Jehová tu Dios, como él te lo ha dicho. Eres parte de su pueblo, eres su familia santa, eres su pequeña manada, y Jehová Dios tiene especial cuidado de ti, como una gallina que cuida sus polluelos debajo de su ala. Por eso todo te sale bien. Tienes que descansar en Jehová, sabiendo que Él libra tus batallas, porque tú eres obediente a sus mandatos, leyes y preceptos. Yeshua HaMashiach conquistó para ti, precioso Rey Santo, preciosa Reina Santa, liberación en tu espíritu, prosperidad en tu alma y salud divina en tu cuerpo, y que todo sea manifestación física en ti, que te muevas en lo sobrenatural del reino, porque vives apegado a su justicia, y aunque vives en el mundo no le pertenece. Tu gobierno es el gobierno celeste, y bajo sus leyes te mueves, y bajo su gobierno eres proveído de todo bien perfecto. Bendiciones, preciosos Reyes Santos. Feliz Shabbat Shalom. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios.